Escandalosa denuncia de espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del buque Ara San Juan. Así comenzamos Televisión Pública Noticias. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mientras buscaban a sus familiares, mientras rogaban tener alguna respuesta acerca de dónde estaban sus familiares, es que se dio este espionaje. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, y también la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia coincidieron en decir que lo que sucedió, este espionaje a familiares del Ara San Juan, fue un acto perverso y violatorio de la ley nacional que rige esas tareas de seguimiento. En minutos aquí en Televisión Pública, en exclusiva, el ministro de Defensa, Agustín Rossi. En segundos empezamos a analizarlo. Ahora mismo vamos a ver la denuncia en sí, la denuncia firmada por Cristina Camaño, interventora de la AFI, denuncia que fue radicada hoy y que allí vemos y que podemos empezar a resumir. La denuncia que consta de 3 discos, allí es donde está la información del espionaje, donde queda claro que no pidió ese espionaje ningún magistrado y por eso es que tiene semejante calibre la denuncia y la carátula de espionaje ilegal, donde habla de allí mismo, es lo que estamos viendo, el desarrollo de la denuncia va llevando a conocer que hubo persecución y espionaje a las familiares de las 44 víctimas del buque que allí estamos recordando. Aquí estamos con Lucía Isikoff. En segundos, repito, no solamente tendremos a nuestro especialista de judiciales, a Néstor Espósito, sino la palabra del ministro de Defensa. Primero, se supo que la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, durante el gobierno de Mauricio Macri, había espiado a dirigentes, en ese momento opositores. Luego supimos de periodistas en el marco de una cumbre mundial, con lo que supuestamente querían saber si esos periodistas eran capaces de generar algún incidente. Tuvimos lo que en ese momento creímos que era el extremo, el presunto espionaje a dirigentes de su color político, y esto que es más que el extremo, que es el espionaje a, en ese momento y hoy también, víctimas, gente absolutamente vulnerable, gente que necesitaba y necesita saber qué es lo que ha pasado con quienes allí estaban, en el buque estaban. Lucía, buenas noches. Buenas noches, Ariel. Bueno, tal cual, te digo que habría 2 carriles, si querés, para analizar esto que está pasando. Uno es el tema del espionaje ilegal, que ¿quién quedó afuera, básicamente, del espionaje, o el presunto, podemos decir hasta ahora, espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri? Porque periodistas, dirigentes sindicales, dirigentes sociales, políticos y ahora familiares de víctimas de la tragedia del Ara San Juan. Bueno, un largo abanico de espiados durante la gestión anterior. Por eso, por un lado, tenemos el tema del espionaje y por otro lado también empezar a pensar y reflexionar cómo reaccionó, si querés, primero el gobierno de Mauricio Macri frente a esta tragedia y cómo después fue la relación de los funcionarios de Macri con los familiares que durante tantos meses estuvieron pidiendo justicia y estuvieron pidiendo que se encontrara justamente el submarino que después, bueno, por supuesto, desencadenó el resultado final de la búsqueda. Allí vemos parte de la denuncia. Se hallaron documentos e informes confeccionados en los años 2018-2019. Contextualizamos, en noviembre del 2017 fue el que se produce el hundimiento del Ara San Juan. Allí en la página anterior veíamos lo que está caratulada como producción de inteligencia ilegal. Así lo argumenta Cristina Camaño, interventora actual de la AFI, porque no hay un pedido previo de un magistrado. Vamos a escuchar justamente a Cristina Camaño antes de sumar aquí a Néstor Espósito para que nos cuente, para que nos explique o nos trate de explicar, y antes de tener aquí al ministro de Defensa. Hoy, Cristina Camaño decía. Bueno, esta denuncia que se realizó hoy se inscribe dentro de un proceso de normalización institucional que lleva adelante la AFI por decisión del presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández. Una de las cosas que más me impactaron era ver hoy a familiares hablando en televisión, de los que yo tengo las fotos, porque los estuvieron siguiendo, ¿no? Juntamente con esto también se metieron en redes sociales, y esta fue una denuncia que no fue buscada por la AFI. De hecho, lo que nosotros estábamos buscando era un material que nos pidió un juez, y dentro de la búsqueda de ese material apareció justamente
lo de la AFI. Dentro de lo que creemos totalmente ilegal es que los fondos de la AFI, los fondos reservados, se hayan utilizado para espiar a toda aquella persona que al gobierno anterior, al macrismo, le generaba cierta inquietud. Allí Cristina Camaño, interventora de la Agencia Federal de Inteligencia en la actualidad, y aquí Néstor Espósito, nuestro gran especialista de judiciales. Yo recién decía, Néstor, para que nos explique o que nos trate de explicar. Decir por qué es una pregunta que a mí me resulta absurda. ¿Cómo se puede, hablábamos y caratulábamos o introducíamos con Lucía, primero dirigentes opositores, que hasta si se quiere en la jerga de la política no es el primer capítulo. Luego periodistas, ya sonaba inentendible. En el marco de una cumbre mundial querían saber supuestamente si podían llegar a generar algún incidente. Luego dirigentes del propio color, con lo cual ya eso ya era el ridículo. Esto último, si te pregunto por qué es lo que podés entender, ¿a qué respuesta llegas? Para entender un poquito de qué se trata, lo primero que hay que determinar es en qué momento se produjo este espionaje, por lo menos en Mar del Plata. Y el periodo va del momento inmediatamente anterior a la reunión del expresidente Mauricio Macri con familiares de víctimas del Ara San Juan hasta el mes de julio del año 2018. Y lo que le aportaban básicamente, y esto es realmente muy fuerte, yo he visto algunas fotos, lo que hay son fotos en tamaño detalle, en primerísimo primer plano de los rostros de los familiares, y debajo de cada una de esas fotos está el nombre y la identificación personal y qué rol cumplían dentro de la organización de familiares. ¿Y qué rol cumplían? Bueno, básicamente qué tan activistas eran en el marco del reclamo, qué cosas podían encaminar como forma de reclamo, y lo que había era una recolección de actividades, de información de actividades. Hay allí una fotografía en el Consejo Deliberante de Mar del Plata de alguien que participa de esa actividad. No es alguien que está de afuera y saca una fotografía, sino que es alguien que está en la actividad, en el reclamo. Y también lo que había era una anticipación de información. Básicamente le contaban a los superiores, algunos de ellos tachados por allí, en la denuncia original, le contaban a esas personas qué es lo que iban a hacer los familiares. En el caso concreto de la reunión con Macri, le contaban qué es lo que iban a reclamar en esa reunión. Ahí estamos en la denuncia. Hablabas de nombres tachados. Hay 4 personajes, 4 personas que nombran. El número 13, Gustavo Arribas, ex director general de la AFI. 4, Silvia Magdalani, que es quien era la segunda en su momento de Arribas. A ver si podemos ir hacia arriba. Vamos a hablar con Agustín Rossi en minutos nada más, con el ministro de Defensa. Si no es esa parte, es la página anterior, y si no, directamente le pregunto a Néstor. Hablan de 2 personas más. Yo aquí tengo anotado los cargos de ellos, el jefe de la delegación provincial con sede en Mar del Plata y el director de reunión interior. Los nombres no están tachados. ¿Se pueden saber? ¿Se pueden oficializar esos nombres? ¿Quiénes son? El jefe de la delegación de Mar del Plata no se puede saber, está protegido bajo la ley de inteligencia porque todavía es un funcionario que pertenece a inteligencia. El otro nombre tachado, que es el director de reunión del área de reunión de la AFI, corresponde a quien por entonces era el titular de esa área, que es Alan Ruiz. Alan Ruiz es uno de los principales investigados en la causa por espionaje ilegal que lleva adelante el juez federal Juan Pablo Auge en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora. Quédate aquí, Néstor, porque sabemos que los familiares en junio habían hecho una denuncia por sospechar que eran víctimas de espionaje. Va a ser para dentro de un ratito, porque ahora sí